Y bueno, pues ahora en este tiempo pasamos a la predicación y hemos estado hablando, entonces la semana pasada empezamos a hablar acerca de la fortaleza en Dios. La semana pasada hablábamos de un pasaje muy conocido que es Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hablábamos acerca de la implicación que tiene este versículo, que no tiene que ver con todo aquello que me proponga hacer para mi vida y para mis metas, y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, amén. Mucha gente utiliza ese pasaje, pero veíamos que tiene que ver con el hecho de que Dios nos fortalece en la debilidad. Nos fortalece para cumplir su voluntad. Cumplir su voluntad es algo que con capacidades humanas no podemos hacer. Hablábamos de Moisés, de Jeremías, de Pablo, que ellos humanamente vieron que eran incapaces. Y que cuando específicamente Moisés y Jeremías Dios les dice, ve a hacer esto, ellos dicen, no puedo. Y el asunto era ese, que no podían. Esa era la idea, era donde Dios quería llevarlos. Sí, no puedes, pero yo voy a ir contigo, pero yo te voy a dar las palabras. Cumplir la voluntad de Dios es algo que no se puede hacer con capacidades humanas. Es algo que solamente Dios nos puede dar la capacidad y la fortaleza para llevarlo a cabo. ¿Por qué Moisés se convierte en el gran Moisés, en el gran líder de Israel? ¿Por qué Jeremías se convierte en el gran profeta Jeremías? Porque ellos creyeron a Dios de que Él iba con ellos, de que Dios ponía las palabras en ellos. Al final decíamos que es el mismo asunto para nosotros. Cumplir con la voluntad de Dios en nuestra vida no es algo que podamos hacer con capacidades humanas. Corregir nuestra vida, resolver los problemas que tenemos y las consecuencias que tenemos a causa de nuestro pecado, resolverlas de manera que Dios le agrade, no es algo que se puede hacer con capacidades humanas. No podemos, con nuestra capacidad, con lo que sabemos hacer, con lo que podemos y no podemos, según lo que somos, no es posible. Solamente es posible a través de la fortaleza que nos da Dios. Y eso es a lo que se refiere Pablo ahí en Filipenses 4:13, cuando dice, todo lo puedo en Cristo, sí, cualquier circunstancia que tenga que enfrentar por causa de la voluntad de Dios. No por lo que yo me quiera proponer en la vida y mis metas y mis sueños, y no se trata de eso. Entonces Filipenses 4:13 enseña una verdad muy profunda acerca de encontrar fortaleza en Dios, en saber que Él es el que nos da la capacidad para cumplir su voluntad. Y siguiendo esta línea, el día de hoy vamos a hablar de otro pasaje del apóstol Pablo. Ahí en Colosenses capítulo 1, les voy a pedir que abran su Biblia. Mientras usted lo busca, Colosenses capítulo 1, versículo 9. Este pasaje es interesante y en general la carta a los colosenses es interesante. Porque Pablo no conocía la iglesia de los colosenses. Pablo, pues ya sabemos que él fue plantador de iglesias. Él plantó varias iglesias. Él plantó, por ejemplo, plantó la iglesia de Filipenses. Ahí en Filipos él fue. Pero aquí en la ciudad de Colosas, él no plantó la iglesia. Él, cuando está escribiendo esta carta, él la escribe porque un hermanito llamado Epafras le lleva un reporte, le lleva un informe a Pablo. Y este hermanito Epafras, él es el que planta la iglesia, él es el que funda la iglesia. Y después va con Pablo y le lleva un reporte de lo que está pasando ahí en la iglesia de la ciudad de Colosas, ahí con los hermanos colosenses. Y va Epafras y le dice, Pablo, mira, esto está pasando, ahí se convirtieron muchos y le está llevando todo el informe. Entonces, después de que Epafras le lleva el informe, Pablo se pone a escribir, les está escribiendo a los hermanos colosenses. No los conoce, pero sí que les está escribiendo algunas cosas importantes. Y entonces es aquí donde empieza el versículo 9. En Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, Epafras le lleva el reporte a Pablo, y desde que le está dando los reportes de lo que está pasando ahí en Colosas, Pablo empieza a orar por ellos. Aunque no los conoce, está intercediendo por ellos. Dice aquí en los versículos
anteriores es cuando habla aquí del hermano Epafras y empieza a utilizar al hermano Epafras como el ejemplo para ellos, de que el hermano Epafras fue el que les compartió el evangelio, que él ha sido un ejemplo de un hombre que sirve y que ama a Dios y que ellos deben amar a Dios de la misma manera. Entonces Pablo sabe de lo que está pasando con los hermanos en Colosas por nuestro hermano Epafras, que le lleva el reporte. También Colosenses, de las cosas que escribe el apóstol Pablo, es importante porque aunque la iglesia, aunque había creyentes ya, también se habían empezado a meter ideas equivocadas, ideas erróneas acerca del Señor Jesucristo en la iglesia de los colosenses. Entonces parte del reporte de Epafras es que va con Pablo y le dice, ¿qué crees? Que están empezando a decir estas cosas. Entonces Pablo, a lo largo de la carta, se dedica a mostrar el error de cada una de esas creencias falsas que se había introducido en la iglesia. Una de esas creencias era que algunos que se decían ser creyentes decían que tenían un conocimiento oculto acerca de Dios que solamente era de ellos. Y también empezaron a decir cosas medias raras acerca del Señor Jesús y la creación del mundo. Y por eso Pablo empieza a escribir aquí todo Colosenses y empieza a tirar todas esas ideas raras. Y empieza, en Colosenses 1 tenemos una de las declaraciones más importantes acerca de la persona del Señor Jesucristo, que Él reconcilia las cosas, que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el creador de todo, porque estaban diciendo que los ángeles habían creado el mundo. Así de raro estaban allá. Entonces Pablo los empieza a corregir y les empieza a decir, no, el Señor Jesucristo es en primer lugar y siempre es en primer lugar y Él es el creador y Él es el reconciliador y Él es el que hace todo. Entonces Pablo se encarga de eso. Bueno, aquí entonces en el 1:9 empieza a hablar de este tema. Primero ha escuchado de ellos y ha empezado a orar por ellos. Desde que sabe de que ellos son creyentes que han creído, empieza a orar por ellos inmediatamente. Y entonces aquí vemos un asunto importante. Primero que nada, Pablo ora por los creyentes. No los conoce, pero sí sabe que están allá y que, como lo hemos dicho hoy, aunque no los conoce, tienen dificultades y es necesario orar por ellos. Y Pablo empieza a orar por ellos. También hay parte de que oremos por nuestros hermanos perseguidos porque tienen dificultades y hay que orar por ellos. Entonces, esto es llamativo. No los conoce, pero sí empieza a orar por ellos. También punto importante acerca de la oración. Es de las cosas más importantes y más valiosas que tenemos, la oración. A veces decimos, no, pues es que no podemos ayudarlos, aunque sea hay que orar por ellos, pues aunque sea, es lo único que nos queda. No, todo lo contrario, es lo primero y es lo más importante que tenemos, orar por ellos. Sí, es lo mejor que podemos hacer por alguien, orar a la distancia y aquí enfrente y en donde sea, orar no es lo último, no es pues aunque sea oramos, no, es lo primero, es lo más importante orar. Y eso es el ejemplo que nos empieza a poner el apóstol Pablo. También, ¿sabe por qué? Porque Pablo empieza a orar cosas bien puntuales, empieza a orar por necesidades bien puntuales de los hermanos. No empieza a orar cosas en generales, así como de, Señor, pues te pedimos que tengan, o así lo hacemos normalmente, ¿no? Pero que tengan un trabajo, que tengan que comer, que tengan que vestir. Pero esas son cosas muy generales. Pablo empieza a orar por cosas bien específicas y eso es lo que vamos a empezar a ver. Estamos hablando acerca de la fortaleza. La semana pasada empezamos con este tema acerca de la fortaleza en Dios. Y decía la semana pasada que la fortaleza es la capacidad de una persona o de un objeto de resistir contra ciertas cosas. Es la capacidad física de resistir o la capacidad moral de resistir adversidades. Eso es la fortaleza. Pero ¿quién sabe por qué razón? La fortaleza siempre lo asociamos con algo grande, con algo que siempre algo fuerte es algo grande. No sé por qué, pero siempre asociamos esa idea, que lo fuerte es algo grande. Ahorita se me vino a la mente el ejemplo, hay en TikTok,
disculpen, es que se me vino a la mente. Hay un muchacho que se dedica a hacer pesas y que ha estado en competencias de pesaje, no sé cómo se le llamará eso. Pero él es chaparrito y él tiene mucha fuerza, tiene mucha fuerza. Entonces él va a los gimnasios y en los gimnasios pues están ahí los cuates así bien ponchados, así bien así, ¿no? Y tú los ves y pues se ven fuertes pues porque tienen los músculos así bien inflados. Y este señor va disfrazado, este muchacho va disfrazado como de conserje. Entonces ahí hay uno así bien ponchado que está intentando levantar unas pesas y no puede, está intentando y no puede. Entonces va él disfrazado de conserje, va con su trapeador y le dice, me disculpas, es que voy a trapear aquí. Y el otro que está tratando de levantar las pesas pues viene enojado, sí, trapéale. Entonces este señor agarra la pesa así como si nada y la pone al otro lado y le empieza a trapear y se le quedan viendo así como o sea, está chaparrito, se ve así flaquito y levanta la pesa y la avienta, le trapea y vuelve a agarrar la pesa y la pone ahí y se le quedan viendo y ya él se va, ¿no? Y así aparecen varias escenas donde hace lo mismo. ¿Y por qué menciono esto? Porque usualmente la fortaleza, lo fuerte, lo asociamos con lo grande. O sea, mientras más inflados estén los músculos, pues ha de ser más fuerte. Pero pues eso es una mentira, ¿no? O alguien puede tener trabajados los músculos y no tener fuerza. Es diferente. El asunto es, por ejemplo, también con un castillo, ¿no? Si vemos un castillo grande, pues vemos que es algo fuerte porque ha estado ahí. Pero no es fuerte porque sea grande, es fuerte por el material con el que está construido, que puede ser piedra. Y si tenemos una piedra chiquita, para romperla es un problema. Si queremos romperla, una piedra es difícil. Por más chiquita que sea, romper una piedra es complicado. Porque su fortaleza no viene de su tamaño, viene de su material, o sea, que es la piedra. La piedra es difícil de romper. No por el tamaño. Sí que tiene que ver, ¿no? Pero aunque sea chiquita, eso no quiere decir que va a ser más fácil romperla. Entonces, aquí el asunto es que la fortaleza normalmente lo asociamos con cosas grandes. Entre más grande sea algo, pues debe ser más fuerte. No sé por qué hacemos esa asociación. Entre más fuerte, más grande. Y interesantemente aquí el apóstol Pablo nos va a mostrar una fortaleza que no necesariamente tiene que ver con lo grande o lo llamativo. Y entonces empieza aquí el apóstol Pablo, estamos diciendo que está orando por cosas puntuales de los hermanos. Y empieza a decir aquí en el versículo 9, no cesamos de orar por vosotros, y dice, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría y inteligencia. Entonces, primero que nada, Pablo, les digo, bien puntual, dice que está pidiéndole a Dios que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y en toda sabiduría e inteligencia. Bien puntual. Pablo está pidiendo que conozcan la voluntad de Dios, que sean sabios, que tengan inteligencia de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Eso tiene que ver con lo que ellos estaban viviendo, porque había gente que no era verdaderamente creyente y que estaba predicando cosas medias raras. Entonces, Pablo pide sabiduría para ellos, para que sepan quiénes están predicando cosas falsas, quiénes les están diciendo cosas que no. Pide Pablo a Dios como intercesor. Pablo le está pidiendo a Dios por ellos. Y les está pidiendo que tengan inteligencia y sabiduría. Esto es algo que no es humano, volvemos a decir. Esto no es algo humano, estas son capacidades de Dios que Pablo está pidiendo para los creyentes. Este conocimiento es dado por Dios, es que se caracteriza porque la sabiduría se muestra en aplicar el conocimiento de la mejor manera, y la inteligencia es para ver qué es lo que concuerda con la voluntad de Dios. Necesitamos sabiduría y conocimiento, inteligencia para vivir de manera que a Dios le agrade, para saber qué cosas hacer y qué cosas no. Porque la Escritura nos da principios sobre qué cosas hacer, qué cosas no y cómo filtrarlas. Pero necesitamos esa sabiduría de Dios para aplicarlo en la vida. Eso es lo que Pablo está pidiendo para los hermanos, para que así, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, continúa la oración.
dice el versículo 10, para que anden como es digno del Señor. Entonces Pablo está pidiendo sabiduría para que ellos puedan vivir de una manera digna delante de Dios. Entonces, el verdadero propósito de la sabiduría y de la inteligencia espiritual que Pablo pide es que ellos puedan vivir de una manera digna delante de Dios. Para eso es que es necesario conocer su voluntad, para saber qué es lo que le agrada y qué es lo que no, y cómo vivir de una manera digna, de una manera agradable, de una manera correcta delante de Dios. ¿Cómo vamos a saberlo? ¿Cómo vamos a lograrlo si no sabemos qué es lo que Dios pide y Dios demanda? Dios no revela su voluntad porque tenemos curiosidad. Dios no revela su voluntad como para que nosotros digamos, es que yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Dios revela su voluntad de manera muy puntual y nos la muestra para que podamos vivir de manera digna. La voluntad de Dios es bastante clara en muchos aspectos. Ya habíamos hablado del ejemplo de perdonar, ¿no? Dios nos manda a perdonar. Eso es su voluntad, es parte de lo que tenemos que hacer. Y en cuanto a esto, alguien ha dicho por ahí que si no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pues es mejor ni pedirla. Porque si la pedimos, es responsabilidad cumplir con ella. Después dice el apóstol Pablo, siguiendo en la oración, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. O sea que, les digo, está orando de manera muy puntual, agradándole en todo a Dios, como andando de manera digna. Si andamos de manera que a Dios le agrade, vamos a andar de una manera digna, vamos a estar tranquilos, sin cosas en la conciencia de, no se vaya a saber, no se vaya a enterar la gente, ¿no? Eso no es vivir de manera digna, claramente. Luego dice la siguiente petición de Pablo, llevando fruto en toda buena obra. O sea que, como les digo, está orando cosas muy puntuales el apóstol Pablo. Pide que ellos puedan llevar fruto. ¿Qué es llevar fruto? Que más gente conozca acerca del Señor Jesús. Que así como a ellos les llegó el evangelio, que más gente pueda conocerla a través de ellos. Que ellos puedan mostrar a Dios. Que en ellos se cumpla aquello que dijo el Señor Jesucristo. Que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y que separados de Él no podemos hacer nada. Y que el fruto que llevamos es porque Él lo pone en nosotros. Porque estamos cumpliendo con lo que se espera, el crecer, el dar fruto. Entonces, Pablo está pidiendo por ellos que sean fructíferos, que más gente pueda conocer a Dios a través de ellos. Pablo pide que los creyentes puedan llevar ese fruto. Está pidiendo por su vida espiritual. Está pidiendo que estén bien espiritualmente. Después sigue orando y dice que puedan crecer en el conocimiento de Dios. Y primero pide Pablo que conozcan la voluntad de Dios y ahora pide que crezcan en el conocimiento de Dios. O sea que el crecimiento en conocer a Dios es algo continuo. Ya conocían a Dios, pero Pablo dice que lo sigan conociendo. Está pidiendo eso para los creyentes, que lo sigan conociendo. Que sigan conociendo a Dios, ya lo conocen, ya saben, ya son salvos, pero que lo sigan conociendo, que lo pongan en práctica. ¿Cómo se conocen muchas cosas de Dios? Trabajando. Muchas cosas de Dios se conocen, sí, aquí en la Escritura, pero llegamos a entenderlas hasta que estamos en la dificultad, hasta que estamos en los momentos complicados. Eso es lo que Pablo pide, que puedan crecer en el conocimiento de Dios a través del servir también. Y entonces pasa a la siguiente parte, que es aquí el versículo 11, es el punto importante, que dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Este es el punto importante. Hace rato estaba mencionando que la fortaleza usualmente la ligamos con cosas fuertes, con cosas llamativas, con cosas poderosas, por decirlo así. Y usualmente la fortaleza en Dios, ¿quién sabe por qué? La ligamos igualmente con hacer cosas grandes.
la fortaleza en Dios la ligamos con cosas muy, muy llamativas. Y es que pues así parece, porque el apóstol Pablo está pidiendo a los creyentes que sean fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Eso suena bien, suena bastante bien, suena poderoso. Las palabras que está usando Pablo están fuertes, suenan bien, suenan palabras que son de fortaleza, fortalecidos con todo poder de Dios conforme a la potencia de su gloria. Qué buena oración de Pablo. Está pidiendo que seamos fortalecidos con todo el poder de Dios, que seamos fortalecidos conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué tan grande es la gloria de Dios? Es infinita. Esa es la fortaleza que está pidiendo Pablo. Esas palabras pues se me hacen sentir fuerte. Que Dios me fortalezca según todo su poder y todo conforme a la potencia de su gloria. Suena bien, suena poderoso. Esas palabras me gustan, me hacen sentir fuerte. Y sobre todo lo mejor es la siguiente parte. Porque dice, fortalecidos con todo poder, venga, conforme a la potencia de su gloria. Amén. Dice, ¿y qué dice la siguiente parte? Para hacer milagros y grandes señales. Así dice, ¿no? ¿No dice así? ¿No dice para hacer milagros y grandes señales? ¿No dice eso? ¿Están seguros? Bueno, creo que me equivoqué. Aquí ya lo tengo, esperen. Dice, entonces dice así, otra vez, ahí va. Fortalecidos con todo poder, amén, conforme a la potencia de su gloria, para alcanzar mis sueños y mis metas personales. ¿Sí dice así? Vea que sí dice así. ¿No? ¿Tampoco dice así? Creo que lo anoté mal. Aquí lo tengo. Espérate. Aquí sí, otra vez. Discúlpenme. Errores, fallas técnicas. Otra vez. Fortalecidos con todo poder. Amén. Conforme a la potencia de su gloria. Para lograr la mejor versión de mí. ¿No? ¿Tampoco dice así? No. ¿Y entonces dónde está? ¿Y entonces? Es que viene mal ahí donde ustedes lo tienen. Sí, es que yo creo que está mal ahí. Que yo tengo la buena. A ver, espérate, creo que ya lo encontré. Dice, otra vez, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Sí. ¿Qué dice la tuya? Obtendréis fortaleza y paciencia. Dice que les fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir todo con paciencia. Eso no me gusta. Eso no tiene que ver con la fortaleza. La fortaleza tiene que ver con las cosas grandes, con lograr cosas grandísimas. Pero Pablo está diciendo que seamos fortalecidos para ser pacientes, amén, para soportar, amén, fortalecidos con todo el poder de Dios, fortalecidos conforme a la potencia de su gloria, para ser pacientes, para soportar. ¿Para eso es la fortaleza? Yo pensé que la fortaleza era para lograr cosas poderosas. ¿Por qué Pablo pide eso? Esto ya no suena algo tan poderoso. Esto ya no suena algo atractivo. Que Dios me fortalezca para ser paciente. Que Dios me fortalezca con todo su poder para soportar. Que Dios, ¿soportar qué? Es bien importante entender que la vida cristiana no se puede vivir de manera humana. Requerimos fortaleza sobrenatural de parte de Dios. Y esto es lo que Pablo está pidiendo.
Pablo no está pidiendo que los creyentes puedan hacer grandes milagros y grandes señales y grandes cosas. Pablo está pidiendo todavía algo más grande, que es ser pacientes, que es soportar. El poder de Dios, y para ser pacientes y para soportar, Pablo está pidiendo todo el poder de Dios. Está pidiendo ser fortalecidos según, ¿cómo dice aquí? Según la potencia de su gloria. Está pidiendo gran capacidad de Dios para soportar, para ser pacientes. Y esto es algo interesante porque, como bien sabemos, en muchas denominaciones y sectores del cristianismo, lo importante son las grandes señales y los grandes milagros, y esa sí es fortaleza de Dios. Pero interesantemente, Pablo pide todo el poder de Dios para ser pacientes, todo el poder de Dios para soportar. Entonces la fortaleza de Dios pinta de una manera diferente a lo que yo creía. Por eso daba el ejemplo de que la fortaleza no necesariamente tiene que ver con cosas grandes, con cosas llamativas. En este caso, la fortaleza de Dios tiene que ver con ser pacientes y con soportar. No para hacer cosas ostentosas, sino para aprender a vivir la vida con paciencia, esperando con buen ánimo en las dificultades. Eso no es posible humanamente. Solamente es posible a través de la fortaleza de Dios con todo su poder. Y este es el punto, porque la paciencia, como bien sabemos, es algo venido de parte de Dios. Si recordamos que es parte del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Y Pablo está pidiendo todo el poder de Dios para que los cristianos sean fortalecidos para ser pacientes y para soportar. Entonces la fortaleza de Dios pinta totalmente diferente, y todavía porque termina diciendo: con gozo dando gracias al Padre. O sea, no nomás es ser pacientes, sino aprender a ser agradecidos con Dios. Y en algunos otros lugares Pablo dice que debemos de ser agradecidos siempre, que debemos regocijarnos en el Señor siempre. Entonces la fortaleza como que parece ser que es para otra cosa. Bueno, entonces teniendo esto en cuenta, regresando al punto principal de todo esto, la fortaleza no necesariamente tiene que ver con las cosas grandes, con las cosas llamativas, con las cosas poderosas. Así como tan fuerte es una piedra pequeña, así se requiere fortaleza de Dios para ser pacientes. Y más en este tiempo de la vida que queremos que todo se resuelva así, que queremos las cosas así. Y si tengo que esperar 2 minutos, ya es mucho. Y si tengo que esperar 10 minutos, ya es mucho. Y si tengo que esperar media hora, ya es demasiado. Y Pablo está pidiendo fortaleza de Dios a los creyentes para ser pacientes, para que puedan soportar las dificultades de la vida. Ahora igualmente en este tiempo que en cuanto sale algo malo, queremos salir huyendo y queremos dejarlo ahí, y pues no, ¿sabes qué? Ahí la dejamos y ya. Y Pablo está pidiendo paciencia, está pidiendo fortaleza para soportar. Algo que parece no estar tan acorde a la manera en que se desarrolla la vida hoy en día. Porque esperar no es algo a lo que estamos acostumbrados. Esperar una respuesta de Dios no es algo a lo que estamos acostumbrados. Esperar a que se resuelvan las cosas o encargarnos de que se resuelvan las cosas no son cosas a las que estamos tan acostumbrados. Queremos las cosas así, queremos que se resuelvan así, queremos vivir así. Que todo sea rápido, que todo sea ya. Y la vida se ha prestado para eso. Y entre más comodidad para nosotros y menos tiempo de espera, mejor. No. Pero Pablo pide paciencia, pide fuerza de Dios para ser pacientes.
pide fuerza de Dios, pide su fortaleza para soportar. Entonces, la fortaleza de Dios es algo diferente a lo que solemos verla. Fortaleza para sentirme bien, para sentirme que puedo. No, es para saber que no puedo. Es para saber que yo no lo puedo hacer, pero que es Dios el que puede hacerlo. Como dijimos desde la semana pasada, la fortaleza no es una capacidad humana. Y es tan inhumana que Pablo pide todo el poder de Dios para ser fortalecidos. Pide que seamos fortalecidos según la potencia de su gloria, porque la fortaleza es algo que es completamente inhumano. Es algo que solo proviene de Dios. Por eso Pablo pide todo su poder, toda su fuerza, toda la potencia de su gloria. Y Pablo está pidiendo eso para los creyentes, que puedan ser fortalecidos en Dios, con todo su poder y conforme a la potencia de su gloria. Entonces, bueno, el asunto aquí es este. Si tenemos que resolver cosas en la vida, tenemos que llegar al punto de darnos cuenta de que no somos capaces. Tristemente, para que ese punto llegue pueden pasar años, pueden pasar décadas para darnos cuenta que en un problema no somos capaces de resolverlo. Puede pasar muchísimo tiempo antes de llegar al asunto de no puedo, es que no puedo, es que no sé cómo, es que no puedo hacerlo. Puede pasar mucho tiempo, demasiado tiempo, pero tarde o temprano vamos a llegar a ese asunto de, ¿sabes? Es que no puedo, yo no puedo. Esto se ve algo tan complicado que no puedo. Tarde o temprano vamos a llegar ahí. Y cuando nos veamos en ese punto indefensos, incapaces, es cuando la fortaleza de Dios viene al entender que yo no puedo, pero Él sí. Yo no puedo lograrlo, yo no puedo resolverlo, pero Dios sí puede. Vernos incapaces es lo que necesitamos para la vida. Saber que no somos capaces, saber que nuestras capacidades son limitadas, que nuestro entendimiento es limitado, que en general estamos limitados, es lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Saber que Dios es el que nos fortalece y saber que Dios es el que lo hace. A pesar de nuestras incapacidades y dificultades y limitaciones y todo lo que queramos poner, Dios lo hace a pesar de eso y a través de eso. Porque entonces, si sabemos que somos incapaces y logramos hacerlo, no es por ser muy buenos, es porque Dios lo hace, es porque Dios lo hizo. Usted no puede, yo no puedo, nadie puede, pero Dios sí puede. Él es el que nos fortalece al entender que somos débiles. Al tratar de, volvemos a tratar de resolver alguna dificultad, al tratar de vencer un pecado, cualquier cosa, debemos de saber que no podemos, somos incapaces, pero Dios sí puede. Y este es el asunto de la fortaleza, que Dios nos fortalece porque nosotros no somos capaces. Y esto es lo que concuerda con lo que dice el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios. Está hablando acerca de las dificultades que ha atravesado por predicar el evangelio. Y dice Pablo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el asunto es este, saber que somos débiles y que no podemos. Nosotros no podemos. No podemos con tanto que hay que resolver. No podemos con la tragedia que es la vida. No podemos. Pero ahí es donde verdaderamente aplica que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando sé que no puedo. Cuando sé que no soy capaz. Cuando sé que de mí no es nada.
que solamente es a través de Dios. Que Él sí puede, yo no, pero Él sí. Y que nos fortalece con todo su poder, que nos fortalece según la potencia de su gloria, para ser pacientes y para soportar todo aquello que venga. Ahí sí. Póngase de pie, vamos a terminar en este tiempo con la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos hablas, tú, Señor, nos muestras nuestra incapacidad, nuestra debilidad. Y porque esto es importante para saber, Señor, que tú eres el que nos da la fuerza, que tú eres el que puede resolver las cosas, que tú eres, Señor, quien nos fortalece. Nosotros no podemos, nosotros somos débiles, nosotros somos incapaces, pero tú sí puedes, pero tú nos fortaleces, pero tú lo haces. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos, Padre, para cada uno de mis hermanos, para mí, que en las cosas que tenemos que resolver, tengamos en cuenta, Señor, que no somos capaces, que no podemos, que somos limitados, que al tratar de cumplir tu voluntad, simplemente no podemos. Pero tú sí puedes. Tú lo haces, tú vas con nosotros, tú nos fortaleces con todo tu poder. Señor, que la oración del apóstol Pablo también pueda ser verdad para nosotros y que seamos fortalecidos con todo tu poder, con toda la potencia de tu gloria, para ser pacientes, para soportar, para resolver. Que tú nos fortalezcas, Señor, para poner en orden nuestra vida, para dejar atrás esas cosas que no te agradan, para vencer, Señor, todo eso que está en contra de ti, todo aquello que vamos arrastrando. Señor, danos de tu fuerza para ser pacientes, para soportar. Señor, solamente tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo a través de nosotros. Nosotros no podemos, no somos capaces. No tenemos la fuerza, no tenemos la decisión. No podemos, pero tú sí puedes. Señor, ayúdanos a ser conscientes de esto. Somos débiles, pero tú no. Tú eres fuerte. Tú lo puedes hacer. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que tú des fruto, Señor, en esta palabra, en cada uno de ellos. Que, Señor Jesús, podamos entender el día de mañana que no podemos, pero que tú sí puedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.